Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura de Grundrisse, aunque propiamente no hemos entrado en los textos como tal, sino que continuamos pues, en esta especie de introducción en la cual hoy vamos a tratar las cartas relativas a estos manuscritos de Grundrisse. Cartas señaladas por el Instituto Marxista-Leninista de Moscú en el prólogo de su edición, a los Grundrisse, por supuesto. Y bueno, es un conjunto de cartas en los cuales pues, vamos a ver gran variedad de realidades en torno a Marx, en torno a sus pensamientos y en torno a incluso sus relaciones personales. Aquí tenemos cartas. ¿Verdad? ¿Se escucha bien, por cierto? ¿Nos escucháis todos, por cierto? Perfecto. ¿Me he preguntado? Vale. Sin problema. Sí, se escucha. Está silenciado, ¿no? Ese debe ser entra en bucle del ordenador. Texto. Si se nos oye, continuamos. Sí. Perfecto. Entonces, el prólogo y las cartas mencionadas en el prólogo. Porque he de decir que aquí yo me he centrado fundamentalmente en las cartas. En todo caso, bueno, pues un conjunto de cartas variadas que Marx escribe a Engels, fundamentalmente, también a Lassalle, en última instancia en la carta a Kugelmann, y también escribe a... no recuerdo. O sea, escribe a Lassalle, a Engels, y Engels escribe a Marx también. En todo caso, aquí vamos a ver un Marx bastante humano en cuanto a las anécdotas que él mismo cuenta y bastante humilde también. Humilde en tanto en cuanto pues, vemos ejemplos evidentes de la pobreza a la que su familia se ve sometida en esos años. Escribe una carta a Engels bastante triste en ese sentido, en el cual le describe cómo ha realizado los gastos, es decir, cómo ha, digamos, gastado sus ingresos para cubrir deudas y el sustento inmediato. Y entonces vemos a un Marx pues, sumido en deudas, sumido en la pobreza y en el trabajo. Su familia sufre de la enfermedad y él mismo tiene problemas de salud, problemas relacionados con su hígado, problemas que incluso nos cuenta mejoran con el frío. Su propia mujer sufre de depresión, una depresión que parece ser bastante importante y que hasta el propio médico dice que ya empieza a intuir por dónde vienen los males de su mujer, pero es una mujer desde luego excepcional en tanto en cuanto él señala la importancia que tiene para su trabajo como militante, su trabajo como editor y su trabajo también como teórico al transcribirle las cartas o hacerle recados tan importantes como conseguirle una edición de su obra El Capital en francés al mandar a su mujer, al ir su mujer a París a lograr este éxito. También es un Marx que trabaja de día para ganarse el sustento y que por la noche dedica sus tiempos a la teoría. Hace todo lo posible pues, por leer la mayor cantidad de textos de actualidad y de teóricos de su época. Le pide a Engels dinero a este fin. Ahí está el caso concreto de McLaren, que luego observaremos. En todo caso, bueno, pues es un hombre muy dedicado al trabajo, que trabaja para el periódico Tribune, que es un periódico de los Estados Unidos, y que, bueno, en este sentido cuenta hasta una anécdota en la cual un artículo suyo provocó gran excitación en un banquero que respondió el Tribune elogiando el trabajo, pero pidiendo más explicaciones. Y Marx se jacta como algo favorable para su posición el hecho de que la editorial del Tribune apenas pudiera dar respuesta a las preguntas de este banquero y no de una forma del todo satisfactoria, en el sentido de que esto hacía que su figura pues, se valorase más dentro de la empresa. No obstante, el Tribune no le da para pagar lo que es su vida, que es una vida de una clase media. No es un proletario, nos habla de que él todavía vive, bueno, su familia todavía vive en una casa que se correspondía con la clase media
y que quiere evitar la proletarización. Eso a pesar de que sus propios hijos sufren carestía de ropa de verano, por ejemplo. Y también en algunas de sus cartas se le ve cansado, de esta porquería, habla de la porquería en varias ocasiones, y pareciera que la existencia bajo el capitalismo pues le supone un peso psicológico. O sea, tiene un desgaste ahí a la hora de elaborar sus textos y de vivir su propia vida. Es consciente de la miseria a la que se corresponde el capitalismo. En ese sentido, bueno, pues parece cansado de ella y así se expresa en sus cartas. Por último, reseñar que es un hombre de partido. Es un hombre en el cual en estas cartas vemos que habla de su militancia. Vemos que habla, que habla de colegas, como al que le denomina Lupus, que era Wilhelm Wolff, que era un revolucionario alemán, que Marx tuvo bastante estima, aunque falleció joven. Habla también, evidentemente, con Engels y, como veremos, pues toma aproximaciones políticas muy concretas de una forma a veces un tanto curiosa. Continuando con este Marx humano, nos presenta algunas ideas sugerentes, como la de que él mismo tiene una conciencia teórica que debe satisfacer. Nos está hablando de Maclaren, que es un teórico de la teoría monetaria y de la circulación, pues en auge, muy bien valorado por el periódico The Economist en su época. Y en ese sentido, Marx dice, posiblemente esto no sea más que otra patraña más, pero me veo en la obligación, por mi conciencia teórica, de leer a este sujeto. No vaya a ser que, bueno, no es que no vaya a ser, es que este sujeto parece ser que está en el plano de las discusiones intelectuales y por si dice algo interesante, yo tengo esta necesidad de entrometerme, investigar su obra. Otras ideas que luego veremos que desarrollan el Capital y que resultan pues un poco controvertidas y por eso interesantes, pues está de que el capital por acciones es la antesala del comunismo, es decir, la propiedad colectiva en su forma de capital por acciones, pues digamos, da las bases para la aparición del comunismo. Por otro lado, nos habla de un fenómeno que hoy día es bastante común y que casi asimilaríamos con el discurso de la derecha. Es esta idea de que allí donde el Estado emplea trabajo, emplea capital, directa o indirectamente, es decir, subcontratando o sacando un concurso, o sea, subastando algún tipo de proyecto público, pues cuando se dan estas circunstancias, parece ser que siempre el Estado o estas empresas asociadas al Estado son corruptas y vienen a salvar a la gran industria capitalista. A tal punto que Marx afirma que la gran industria capitalista a día de hoy no podría imaginarse sin este tipo de relaciones sociales. Si os dais cuenta, en la exposición a veces aparece esto de paréntesis con una letra y un número. Esto se corresponde a la carta. Por ejemplo, 2A se referiría a 2 de abril. Solo hay una carta de 2 de abril, por eso están así numeradas. 8 de diciembre, etcétera. Esta idea, como ya digo, podéis encontrar en la carta de 8 de diciembre. También habla en esta carta del 8 de diciembre de algo que parece curioso y no es necesariamente o no tenemos que asumir que necesariamente Marx lo pensase en todos los casos, pero habla del caso en el cual, ante la difícil situación en Francia que está pasando la gran industria en cuanto a las rentabilidades, nos dice que, bueno, parece ser que los capitalistas franceses están aumentando la tasa de explotación, empeorando las condiciones de los trabajadores franceses, como si no hubiera habido previamente ya una revolución que había conquistado ciertos derechos, y Marx afirma, eso hará bien. Eso hará bien, se entiende, para sus objetivos políticos de largo plazo. Pero es esta idea, o parece aquí nos aparece esta idea de cuanto peor mejor, parece. Parece ser que Marx opina en este caso que el hecho de que se hayan perdido los derechos conquistados por esos trabajadores franceses puede suponer un punto favorable para el movimiento trabajador, en tanto en cuanto pues esto les puede hacer quitarse la venda de los ojos y ver cuáles son su realidad social. Sea como fuera, esto eran un poco ideas más sueltas, pero hay otros elementos que aparecen en estas cartas que son mucho más específicos. Antes hablaba de esa carta en la cual Marx describía cuáles eran sus gastos, su vida cotidiana y cómo tenía problemas con los deudores, tenía múltiples
últimos prestamistas. Algunos de ellos pues eran hasta amigos, ¿no? Hay una señora, Lisa Snapper, o no sé cómo se pronuncia, no, Lina Snapper, no recuerdo cómo se pronuncia, que aparece en 2 cartas, si no recuerdo mal, y en la última se ha tenido que ir a vivir con Marx. Porque al principio Marx le debe dinero, pero por lo visto a ella tampoco le va muy bien económicamente. Sea como fuere, Marx resulta estar bastante interesado sobre el capital y sobre la circulación del capital. Marx en varias ocasiones nos habla de que él tiene dudas en cuanto a el capital en su existencia real. Le pregunta a Engels por casos prácticos de la circulación del capital y habla con él de artículos escritos en The Economist sobre el periodo de amortización. Y Engels le responde. Engels le responde pues, de cuestiones específicas, como que la amortización, el ciclo de amortización de la maquinaria que ellos emplean es de unos 13 años. Y Marx esto lo asocia con la posibilidad de crisis. Dice que las grandes crisis industriales pueden estar influidas, o seguramente estén influidas, por estos periodos de amortización del capital. En todo caso, Marx le presenta un artículo de The Economist que dice que se amortiza y reemplaza la maquinaria cada 5 años en Manchester y Engels le corrige, le dice que eso es una falacia, que no es posible, que él cuando ve alguna fábrica que ha cerrado encuentra maquinaria con más de 30 años, que ellos tienen maquinaria de hace 20 años y que es mucho más barato y más rentable sustituir partes de la maquinaria que comprar una máquina entera nueva. En ese sentido, pues hablan de esos aspectos en cuanto a no solo el ciclo de amortización medio de la industria, de la que están hablando en ese momento, que es de la Anduría, sino también de las lógicas que subyacen a esos periodos de amortización, por qué se amortiza, cómo se emplean las máquinas, etc. Y bueno, como mencionaba antes, pues le pide a Engels dinero. Valera McLaren, puesto que quiere estar al día de todas estas realidades económicas que, por cierto, aquí se habla bastante de periódicos, el Tribune, The Economist, The New York Times, el Times de Londres también. Y es que al final, pues debemos recordar que la vida laboral de Marx fundamentalmente se suscribía a la de periodista. O sea, si no me equivoco, él fue fundamentalmente periodista para el Tribune, que era un periódico asentado en Estados Unidos, en Nueva York, si no recuerdo mal. Y bueno, pues sin más, aquí vemos algunos bosquejos de esa realidad. Yo mentaré en este sentido porque me pareció curioso cómo critica el New York Times, que se ha convertido en un subyugo absoluto del Times de Londres, y cómo se ve que la hegemonía política de aquellos tiempos a nivel internacional recaía en Londres antes que en Nueva York o que en Washington. Y cómo en ese sentido, bueno, pues también los periódicos estadounidenses, pues algunos de ellos estaban bajo esa lógica, en concreto el New York Times. En todo caso, una de las cartas más relevantes para lo que vamos a estudiar nosotros en el Grundrisse y lo que en general es el capital, es la del 2 de abril, en la cual le explica a Marx, que también a Lassalle le explica algunos elementos, perdón, o sea, Marx le explica a Engels y luego a Lassalle, otra carta diferente, pues algunos de los elementos de lo que va a ser su obra y el capital en específico. A Lassalle le cuenta que no tiene una idea clara de la longitud de la obra y que no puede prometer nada. Marx está acumulando manuscritos de distinta longitud, escritos de aquella manera en algunas ocasiones, en el sentido de que a veces ni él mismo se conocía su letra, y en ese sentido, pues es una obra muy viva y que no está claramente terminada. Entonces, él no ve la posibilidad de especificar pues, ni una fecha de publicación ni una cantidad de hojas. Tampoco está interesado en hablar demasiado de detalles, nos dice que estas obras pues, se refieren a elementos más abstractos y que en ese sentido no va a meterse a detalles muy específicos y sin embargo nos dice, como hemos visto los que hemos leído El Capital, que no siempre va a poder evitar meterse en explicaciones. Es decir, que va a haber ocasiones en las cuales va a ser necesario desarrollar casos específicos. Por ejemplo, el capítulo de la manufactura o el capítulo de la gran industria, donde es mucho más detallista.
En todo caso, nos dice que en su bosquejo inicial de la obra va a constar esta de 6 libros. El Capital, que es el que más adelante va a desarrollar en esta carta, la propiedad territorial, que podemos asociarlo con la teoría de la renta, el trabajo asalariado, como tercer libro, el Estado, como cuarto, comercio internacional como quinto y mercado mundial como sexto. Llama la atención, o a mí me ha llamado la atención, el hecho que ya tenga en mente un libro para el comercio internacional después del Estado y otro libro para el mercado mundial. Por lo tanto, el comercio internacional no es exactamente lo mismo que el mercado mundial, ¿no? Pues ya es bastante evidente que Marx empieza a pensar estas dos categorías como cosas evidentemente relacionadas, pero no estrictamente equiparables. En todo caso, nos dice que el capital, el libro El Capital, de estos 6 que hemos mencionado, va a ser el capital en general. Perdón, la primera sección de este libro El Capital va a ser el capital en general, que son las características más esenciales del mismo, sin, de nuevo, entrar en muchos detalles. Pero la quinta esencia de la obra no va a aparecer hasta más tarde, hasta cuando, una vez explicado el capital en general, nos hable de la concurrencia entre capitales y el crédito. Los que ya hemos leído el Capital, recordaremos que estos elementos se corresponden con el tercer libro del Capital y que tampoco ahí están completamente desarrollados. Pero sí que es verdad que están bastante desarrollados. Así que a día de hoy, en lo que sería la obra del Capital que nosotros tenemos publicada y que más no había llegado vista publicada hasta el cuarto libro, o sea que él solo había publicado el primer libro en varias ediciones, a día de hoy tenemos parte de la quinta esencia pues bastante desarrollada, la concurrencia de capitales y el crédito. Así que la sección tercera del Capital, está dedicada a la concurrencia de capitales y el crédito, es la más importante, pero es la que más dudas le genera Marx. Por esto que mencionaba anteriormente, de que necesita hacer pues, una investigación bastante profunda de distintas ramas de la industria para ganar esos conocimientos de la existencia del capital real, ¿no? Del capital en su forma, digamos, material en un sentido vulgar. También se menciona a lo que en este seminario hemos leído en tiempos recientes, también se mencionan las teorías de la plusvalía al mencionar la necesidad de un bosquejo histórico, de un breve bosquejo histórico que analice pues, el pensamiento económico. Ese sería un tercer trabajo, afirma en la carta del 22 de febrero. En todo caso, muy, muy interesante y nuevo esta carta del 2 de abril, en tanto que habla de la sección primera del Capital y nos da unas referencias que son muy útiles a la hora de leer el Capital, diría yo. Nos dice que se tomará la hipótesis de que el salario del trabajo es siempre igual a su mínimo. ¿Vale? Es una hipótesis. Las fluctuaciones del salario en sí, baje o suba por encima del mínimo, forman parte del estudio del trabajo asalariado. Es decir, las variaciones del salario se corresponden a lo que habíamos mencionado que va a ser el tercer libro de esos 6 libros. Además, se representa la propiedad territorial como igual a cero. Es decir, en esta sección del capital, en el capital en general, no se habla de la renta. No se habla de la parte de la plusvalía que se destina como renta. Ni minera, ni agrícola, ni de ningún tipo. Es decir, la propiedad territorial como relación económica particular no nos interesa aquí todavía. De nuevo, esta se tratará en otro libro, el segundo. Únicamente así es posible hablar constantemente de todo a propósito de todo, ¿no? Únicamente así es posible no Disculpa, hablar constantemente de todo a propósito de todas las relaciones. ¿Sí, disculpa. perdón? ¿Puedes proyectar las presentaciones, las diapositivas? Es que no No las se están proyectadas. no se están proyectando. No, que yo sepa, no sé a los demás si les aparece en pantalla, pero a mí no. Vaya por Dios. Bueno, ya está proyectado. ¿Lo veis? Perfecto. Vale, perdonad, ¿eh? La próxima vez avisad. Entonces, si es posible, gracias. En todo caso, estos elementos pues resultan bastante importantes, sí, importantes y explicativos a la hora de leer el Capital, de buenas a primeras.
para tener claro que luego estos elementos deben ser esclarecidos, que luego van a influir en el desarrollo de toda la exposición. Y bueno, pues dentro de esta primera sección, luego el siguiente punto es el valor. Sobre el valor se nos dice que como categoría es resultado de la contradicción que existe entre la existencia material de las mercancías y las características del propio valor. El valor es una relación, es fruto de una relación social en la cual el trabajo de la colectividad y de los individuos es igualado. De tal forma que este trabajo resulta en ser el sustento de la riqueza, porque un objeto es valioso porque contiene trabajo. Más nos dice que él va a tratar el valor como mero gasto de fuerza de trabajo en estas primeras secciones del capital. En todo caso, es esta contradicción entre cómo existen las mercancías como valores de uso y que tienen una realidad de valor, una realidad social diferente o con posibilidad de diferir, genera toda la necesidad de esta categoría del valor. Esta contradicción en la existencia burguesa, es decir, el valor como valor de cambio capitalista como dinero, confunde a los economistas y le da pues, esa característica de valor de cambio en este sentido. Por otro lado, habla de la contabilidad y de cómo la propia contabilidad, cuando se contabilizan mercancías producidas pero no vendidas, es decir, un capital mercantil que está almacenado, cuando se le contabiliza con un precio dado de forma arbitraria y presupuesto antes de la venta, lo que se está incurriendo en una ilusión teórica. Y se nos está dando señales de esta característica social del valor y de su contradicción. El valor puede ser o es teorizado como una ilusión teórica, como un precio que yo calculo sobre el valor que tiene mi capital, pero luego debe enfrentarse a una realidad mucho más socializada, en el sentido de que la decide, pues se decide a través de relaciones sociales de intercambio entre los sujetos de la sociedad, pero también mucho más, digamos, objetiva, en cierta medida, mucho más unilateral, en tanto en cuenta que en el mercado se compran los trabajos y, por lo tanto, el trabajo que tú valoras como, digamos, 10 unidades monetarias puede ser valorado en el mercado por 8 unidades monetarias. Por lo tanto, esta contabilidad da pie, o sea, a demostrar esta característica, digamos, ilusa o fetichista del valor, pero también, bueno, pues puede no realizarse y por lo tanto, pues puede generar graves problemas, como veremos más adelante. En todo caso, como decía anteriormente, es una ilusión teórica que no siempre se ve validada y que confunde a los economistas. Podemos pensar en el ejemplo concreto de una empresa que va a ser vendida y antes de ser vendida porque ha caído en bancarrota, pues está valorada en X millones de euros. Pero al hacer una segunda auditoría y contabilizar el valor de la empresa y de sus bienes, se descubre que algunos de sus bienes tenían precios contables, teóricos, de libro de cuentas y reales con respecto a los precios de mercado. Pues porque X materiales estaban almacenados y había bajado el precio de ese producto en el mercado y habían perdido valor por el tipo de almacenaje, por ejemplo. Pues este tipo de realidades son bastante claras, ¿no? en nuestros tiempos, si se decide investigar esa línea. Otro elemento curioso es el valor de uso como condición previa. El valor de uso aparece en la Carta de 2 de abril, lo menciona Marx, como una condición previa al valor de cambio, pero esto no quiere decir que sea su determinante, todo lo contrario. El valor de uso es necesario para vender una mercancía, para que una mercancía sea vendible, pero no le da por sí mismo el valor a ese objeto, el valor en su perspectiva social. Otro elemento relevante de este primer libro, que como ya digo, es el futuro, el capital, el primer libro del capital, es el dinero. Nos dice algo que más tarde pues indagará más en ello, que es un cambio con respecto a publicaciones anteriores en las que ya se decía que presenta científicamente su pensamiento. En el prólogo del Instituto Marxista-Leninista, pues justamente ese aspecto lo señalan, como con respecto a Miseria de la filosofía,
donde ya Marx empieza a exponer científicamente sus principios, aunque de forma polémica, aquí ya ha cambiado su visión con respecto a la teoría monetaria. Ya no sigue a la de Ricardo, basada en Hume, sino que tiene una propia. Y nos dice lo siguiente: la masa de los medios de circulación es determinada por los precios y no a la inversa. Es decir, la cantidad de dinero en circulación está determinada por el valor de cambio de los valores de uso, por los precios. Los precios no están determinados por la oferta monetaria, en última instancia, sino que los precios determinan esta oferta monetaria. Y los metales aparecen como respaldo del dinero. El dinero es una relación social que viene a referenciar no a la cantidad de medios de circulación, sino a el trabajo contenido en las mercancías. Es por esto que los metales hacen el papel del respaldo del dinero, pero no son el dinero en sí mismos. Son su forma, si acaso, en el capitalismo, los metales preciosos son, si acaso, su forma de existencia particular como mercancía, pero no son el dinero como relación social. El hecho de que en la circulación pueda no coincidir el proceso de compra y venta, es decir, de DM, de dinero a mercancía, y de mercancía a dinero, da lugar a la posibilidad de la crisis, como posibilidad superficial y más abstracta. Es decir, como puede comprarse sin vender y puede venderse sin comprar, porque puede haber lapsos, puedes comprar con crédito, no comprar con dinero real, o puedes comprar una mercancía y pagarla a plazos e incumplir el pago en plazos, o puedes comprar una mercancía y pagarla dentro de, pues pedir un pagaré, y dentro de unos meses pues la pagas. Entonces, como puede romperse ese flujo de compra y venta y puede distanciarse en el tiempo, aparece ya por sí misma la posibilidad de crisis. Eso sí, de una forma abstracta y superficial. Esta idea, junto a otras, ya aparece más desarrollada en teorías de la plusvalía. Cómo esto demuestra la posibilidad de la crisis, pero no explica cada crisis por sí misma, ni una crisis en concreto. Se nos habla también del dinero como una relación económica específicamente capitalista, como el dinero como relación social va a expresarse en el capitalismo de una forma más completa, pero también de una forma diferente a otros tiempos. Y se habla del absurdo que es comparar la antigua Roma con Asia en su época. Es decir, cuando algunos economistas pretenden comparar modelos de situaciones económicas y, en el caso concreto, sistemas monetarios específicos, en épocas históricas diferentes, pues caen en un absurdo al compararlas como iguales. Me digo, habla del caso de Roma comparado con Asia. Habla de otros elementos históricos que son bastante relevantes y que yo creo que en el capítulo inédito hemos visto, en el capítulo 6 del Capital Inédito hemos visto elementos en esta línea. Por un lado, se nos habla de que la transformación de la propiedad de la tierra deviene en un nuevo sistema, que primero se transforma la propiedad de la tierra y esta transformación da pie a la aparición del trabajo asalariado como forma general del trabajo. Es decir, que las transformaciones en el campo son necesarias para que aparezca el capitalismo. Esto evidentemente es fruto del análisis que hace Marx de la aparición del capitalismo basándose en el caso inglés. Pero que evidentemente el caso inglés es un caso relevante por ser el primero que tuvo éxito y evidentemente por esta razón pues es un caso muy probable, diría ser. En cualquier caso, aquí vemos cómo en esta polémica que existe sobre la acumulación originaria, entre si tuvo mayor papel el expolio de naciones no capitalistas o si en cambio fueron otro tipo de procesos los que tuvieron un papel más determinante, pareciera aquí pues de nuevo ir por esa línea de que las transformaciones en el campo fueron claves, incluso suponen una etapa intermedia previa a la aparición del capitalismo por sí mismo. O sea, en sí mismo y desarrollado como sistema dominante. En la misma línea, la idea de la circulación simple
me parece que se nos presenta de nuevo esta importantísima carta del 2 de abril como una categoría explicativa necesaria para la exposición, pero también, y esto es lo que hemos visto en el capítulo 6, inédito del Capital, que veníamos leyendo previamente, pero también como una etapa del capitalismo previa a lo que sería el capitalismo de la acumulación ampliada, que sería esa circulación no simple, sino la reproducción ampliada, no reproducción simple, sino ampliada, en la cual hay un excedente. Y nos dice, la circulación simple es el reino de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la propiedad fundada en el trabajo. Esta idea de la propiedad fundada en el trabajo ya la habíamos visto en ese capítulo 6 inédito. La habíamos visto como una etapa del desarrollo socioeconómico previo en el cual todos los individuos aparecen como productores individuales y autónomos, pero libres en ese sentido. Una especie de capitalistas autónomos, pequeños capitalistas, que intercambian entre sí de una forma relativamente igualitaria. Esto evidentemente se ve truncado porque el capitalismo no consiste en la propiedad fundada en el trabajo, consiste en la propiedad fundada en el trabajo ajeno. El capitalismo no consiste en acumular riquezas sobre la base de tu trabajo, sino en acumular riquezas sobre la base del trabajo ajeno. Por lo tanto, el capitalismo rompe con la esencia de la circulación simple. Pero rompe con su esencia, no con su apariencia. Es que Marx, en este mismo párrafo, y es por esto que digo que tiene un papel explicativo, la circulación simple aparece como esa parte abstracta y superficial de las relaciones capitalistas. ¿Cómo son las relaciones capitalistas en teoría? Individuos libres en circunstancias de igualdad. Eso es en teoría. Evidentemente, cuando se analizan las relaciones de propiedad y de producción más en detalle, se observa que esta realidad pues, es ficticia. Entonces, por incidir un poco más en esta idea, yo abogaría porque la circulación simple y su aparición en el capital evidentemente tiene un papel para explicar y dar una continuidad a la exposición, que ésta sea comprensible, pero también representa una fase precapitalista o protocapitalista que deberíamos estudiarla en su relación con esta transformación de la propiedad de la tierra, en el caso inglés. Por último, comentar algunos problemas y elementos en relación a la edición y divulgación. Marx se queja de las dificultades de editar y sobre todo de editar con un pago. Se queja de que hay editores que le editan tarde y que hay muchos sitios donde, como en Londres, parece ser que nadie quiere pagarle por editar su libro y publicarlo. Nos dice, eso sí, como ya mencionaba antes, que si hay una versión en alemán, es decir, si consigue publicar el libro en alemán, gracias al trabajo por su mujer, se editará también una versión en francés en París. Nos dice que para el público inglés está pensando en hacer una especie de síntesis más divulgativa. Nos dice también que a él quiere seguir escribiendo en alemán el resto de la obra. De nuevo, hubiera convenido mejor hubiera estado mejor en la parte anterior, pero bueno, el hecho de que la propiedad de la tierra, por eso juega un papel dialéctico, explicativo también en cierta medida, e histórico como momento histórico, ¿no? Como etapa del desarrollo socioeconómico en la formación del capitalismo. Nos dice, y esto lo señala, si no recuerdo mal también el prólogo del Instituto Marxista-Leninista, que los Grundrisse son un trabajo que ha sido el resultado de 15 años de investigación y que esos 15 años se correspondían con el mejor periodo de la vida de Marx. Es decir, digamos que de acuerdo con esta carta, el momento en el cual Marx tenía mayor capacidad de trabajo, incluso podríamos decir de genialidad, de acuerdo con él, se tragó, fue absorbido en los manuscritos, en los Grundrisse. O dicho de otra forma, los Grundrisse pues, contienen los principios económicos que se corresponden con estos 15 años de investigación. Y además es la exposición científica de los principios de Marx, que, como decía anteriormente, pues había habido exposiciones científicas de elementos de la teoría de Marx
previos, como Miseria de la Filosofía, pero ninguno que tuviese esta característica tan global y completa. Nos dice algo interesante que cabría, ¿no?, pues tomar nota para planteárnoslo en la actualidad, y es que en tiempos agitados conviene escoger colores para exponer los hallazgos. Más nos está diciendo que él encuentra serias dificultades para que su obra sea popular. Es imposible, nos dice, que una obra destinada a revolucionar la ciencia tenga un impacto popular y sea de interés popular. Su complejidad y dificultad son demasiado grandes y los propios lectores capaces de entenderlo y de comprender su impacto en la ciencia pues son escasos. Por lo tanto, pues habla de la posibilidad o incluso la necesidad de que en relación con la lucha de clases a consecuencia de esta, pues se deba exponer y divulgar sus estudios económicos, socioeconómicos mejor dicho, de una forma u otra. Una forma u otra, no a cualquier precio, sino de la forma más apropiada para los tiempos que corren, en las circunstancias que corren. Por lo tanto, nos da una visión de divulgar este tipo de planteamientos pues de una forma completamente flexible y muy en contra de cualquier tipo de doctrina, ¿no? O de, bueno, de doctrina, de pensamiento doctrinario. Por último, se queja de su escasa repercusión, se queja a Kugelman, que por cierto parece ser que aquí le está empezando a conocer y se siente bastante alegre de que Kugelman pues, haya leído con interés su obra y la valore positivamente. Pero bueno, en este momento, en esta carta a Kugelman, pues se queja Marx de la poca repercusión que ha tenido y se queja también de que sus compañeros de trabajo le han dado poco mérito a sus obras. No solamente se queja de que hay una conspiración del silencio en Alemania, donde los intelectuales versados en este tipo de temas ignoran absolutamente sus escritos y no polemizan con él, sino que además se queja de que parece ser que hay compañeros de partido que por alguna extraña estrategia política que él no llega a comprender, pues dejan un poco de lado su obra y los análisis que ésta contiene. Y por último menciona, eso sí, más adelante, ¿no?, esta carta a Kugelman, menciona que tal vez el hecho de que su obra no termine siendo popular o no termine teniendo el eco que él deseaba, pues esto se deba a la tardanza que él sufrió a la hora de publicar sus ideas. Esto es un poco el resumen de estas cartas y prólogo. Bueno, muy interesantes desde la perspectiva de ese Marx cotidiano y también de cómo van apareciendo ideas que resultan importantes. Vemos que ya en esta época hay elementos que luego aparecerán en el Capital, en el libro 1, que más los tiene ya muy claros, como esto de que la sociedad por acciones derivará en el comunismo, o esta idea de que son los precios los que determinan la masa monetaria y no al revés, que es una idea importante para la inflación. ¿Qué explica la inflación? Una expansión monetaria, es decir, una expansión de los medios de circulación muy grande, o por el contrario, está impulsada por los precios, que son reflejo del valor de cambio y por lo tanto es reflejo de las realidades del proceso productivo. ¿Dónde está la explicación? ¿Dónde está la causa fundamental? Bueno, pues Marx nos indica que para él está en el aspecto de los precios y por lo tanto los valores de cambio antes que en los medios de circulación. En fin, a mí me han resultado bastante interesantes, espero que a vosotros también. Si tenéis alguna duda o algo que señalar que haya quedado fuera, pues adelante. Y nada. No sé si alguien aquí de los presentes quiere comentar algo y si no, pues por internet también podéis alzar la mano y vais participando.
¿Nadie de los presentes tiene nada que decir? Yo comparto los comentarios. Adelante, David, por favor. Por un lado, veremos luego en los Grundrisse una reflexión de Marx sobre el trabajo libre dedicado a la ciencia y el arte y lo exigente que puede llegar a ser. Marx no se pone a sí mismo de ejemplo porque Marx es serio y pudoroso, pero las cartas reflejan lo mismo que dice él sobre científicos o literatos, que aun estando entregados a un trabajo de su propia iniciativa, ese trabajo puede ser tanto más exigente que otros, ¿no? Que otros que no están determinados por el propio sujeto libre, ¿no? En este caso es Marx entregado tan completamente a la investigación del capital que pasa por una etapa de vida muy complicada. A mí me parece que es interesante en las cartas hacer énfasis en la colaboración estrecha y el diálogo continuo de Marx y de Engels, que en esta etapa de los años 50 intercambiaron varios centenares de cartas entre Manchester y Londres. Ya vemos que son continuamente en diálogo, y aquí solamente vemos el diálogo del capital, porque hay otra compilación de cartas sobre la ciencia, en la cual también están hablando sobre teoría celular, matemáticas, química y fisiología y otras cosas, ¿no? Están en continuo diálogo intelectual y militante. El reemplazo de la maquinaria como uno de los fundamentos materiales que pueden desencadenar la crisis, o sea, como uno de esos momentos en los cuales pues, se puede producir una descoordinación de la producción que, como no está coordinada socialmente, simplemente se coordina a través del mercado y solamente se descubre esa ausencia de coordinación a través de las propias crisis, ¿no? A través de la imposibilidad de venta. Eso es lo que manifiesta que está produciendo por encima de lo necesario, y entonces toda sobreproducción, cuando llega, se descubre demasiado tarde, ¿no? Pues comentar que esto mismo también se puede investigar hoy en día. Al parecer, todas las industrias de fabricación de coches andan un poco preocupadas por si se va a pasar definitivamente al coche eléctrico, y gracias a producir nuevos prototipos con coches de gasolina, de combustible, y ahí hay mucho taller de tropelerías y demás que andan bien cerrando por falta de pedidos, ¿no? Entonces, claro, una industria automovilística, cuando se decide un prototipo, encarga una cantidad enorme de moldes y se lanza una producción brutal, ¿no? Si ese proceso por un momento se interrumpe, pues todas las otras pequeñas unidades de producción que están vinculadas a ese proceso, pues si carecen de otros clientes, pues se tendrán que cerrar, ¿no? Y la otra cosa que me parecía muy interesante de resaltar, para sobre todo la gente que está también en el seminario de la lógica dialéctica, es que aquí hay un par de veces donde Marx hace explícita la relación entre lo lógico y lo histórico, que en un momento lo llama lo dialéctico y lo histórico. Y va a haber un capítulo entero en lógica dialéctica donde se hable de la relación entre lo lógico y lo histórico. En la reseña que hizo Engels sobre la contribución, habla de que en el fondo lo lógico no es más que lo histórico limpiado de los zigzags de la historia. Aquí vemos cómo Marx nos lleva, por ejemplo, de la mercancía al dinero y del dinero al capital, y estos pasos lógicos, porque tú no puedes obviamente entender el capital sin entender qué es el valor, ¿no? Y obviamente no puedes entender el capital sin entender qué es el dinero. O sea que hay unos pasos lógicos obligatorios de exposición, de desarrollo de las categorías, pero esto coincide con que para que exista el capital hay que existir un amplio volumen de mercancías y una amplia circulación también de dinero, ¿no? Entonces ahí hay una relación entre lo lógico y lo histórico, que estas cartas ponen sobre la mesa, sobre la pista, con comentarios muy cortitos, pero que luego el marxismo posterior se dedicaba pues, a sistematizar, ¿no? Y a reflexionar sobre ello. Y entonces lo podemos ver en el taller de la lógica dialéctica.
Sí, de hecho, creo que en el momento en el que habla de la propiedad territorial como antesala de la producción capitalista, habla precisamente de que es una etapa histórica, un proceso histórico, pero también dialéctico. Y por dialéctico se refiere, yo creo que también a la lógica de la propia explicación de por qué sucede, cómo esas relaciones, cómo surgen esas relaciones sociales y cómo funcionan, y cómo su funcionamiento despliega las bases del capitalismo. Claro, ¿dónde vemos esta explicación mucho más desarrollada de lógica e historicidad simultáneamente? En un caso, digamos, práctico, en la acumulación originaria, caso de Inglaterra, ¿no? Como lo va describiendo Marx, creo yo. Completamente conforme. Lo que sí es curioso es que, a pesar de esto, la estructura de capital, bueno, sí, el salario queda para después, nada, me callo. Porque sí incluye, en el libro 1 de Capital incluye unos elementos sobre el salario, unos elementos mínimos, así como sobre la renta no hay nada de nada, en el libro 1 de Capital, en el salario. Sí que hay unos mínimos, porque claro, hay que explicar el salario, porque si no explica el salario no puede explicar el valor. O sea, la esencia del salario está explicada en el libro 1. Lo que no está explicado es ya en detalle todos los otros movimientos por encima, por debajo de esa esencia. De hecho, en el libro 1 sí vemos elementos del trabajo asalariado que son importantes, como el trabajo de estajo o como la diferencia internacional de los salarios, pero me parece que tal vez se refiere en este caso a esas explicaciones inevitables de las que hablaba Marx. Que no puedo evitar explicar esto para dar cierto sentido a lo que estoy diciendo, pero evidentemente la diferencia de los salarios a nivel internacional se corresponde o con el comercio internacional o con el mercado mundial o con ambos libros. Y por supuesto con el libre de trabajo asalariado, lo mismo que el trabajo de estajo. Pero es que, bueno, pues al final es una obra y un pensamiento global en el cual no puedes a veces avanzar sin adelantar elementos, porque hay cierto grado de simultaneidad, ¿no? de coexistencia de los fenómenos. Entonces, claro, ahí la lógica explicativa es complicada, ¿no? De hecho, Marx precisamente habla de su método aquí, de su método como a veces un poco, pues eso, dificultoso para el gran público, incluso por mencionar, aunque no está tal vez tan relacionado, él teme que su enfermedad le afecte a la redacción, su enfermedad y evidentemente su estado de ánimo, y que esto sea un obstáculo para el partido. Claro, al final no va a poder escribir con la misma calidad de cara a la lectura con la que hubiera escrito en mejores condiciones. Y pues él mismo alberga dudas con respecto a esto. De hecho lo hemos visto en otros seminarios, ¿no? Que hay él tiene no sé si dudas, pero sí que es consciente de que para cierto público pues va a haber dificultades. Ya lo decía con el público francés, que no se adelanten a tomar conclusiones en base a la primera edición del Capital en francés, porque todavía queda mucho más. Más, aquí también de nuevo aparece mucho esa idea de que lo gordo no está en la primera sección. Capital en general, pues sí que contiene unos elementos generales y esenciales que se aplican al capitalismo. Pero la quinta esencia no está ahí. Está más en lo que nosotros conocemos como el tercer libro del Capital. Y luego yo creo que una cosa que tenemos que también resaltar del prólogo y tener la presente en la lectura es esta idea que reflejan los del Instituto Marx Engels Lenin, que dice en la página 48. Al final de la parte subsiguiente del manuscrito contiene la primera versión acabada de una exposición sobre el tránsito del dinero del capital. Las partes restantes encierran mucho material histórico nuevo sobre el surgimiento del modo de producción capitalista e importantísimas formulaciones de diversas tesis, y nos dicen formulaciones que no se encuentran en ningún otro escrito de Marx o Engels. Así como un capítulo especial sobre la manifestación de la ley de la propiedad ciudadana. Bueno, caso que aquí, así como de otras muchas cosas tenemos el Capital y en otros textos, aquí hay una serie de formulaciones que no están en ningún otro texto, ni de Marx ni de Engels. Pero sí, o sea, eso evidentemente es así. Lo que pasa es que ya lo comentábamos en la sesión anterior, que aquí aparecen elementos que no podían aparecer en el Capital tal y como lo conocemos, incluyendo teorías de la plusvalía, porque aquí Marx está haciendo, digamos, el bosquejo para sí mismo. Y por lo tanto, desarrolla la obra de una forma más completa y habla igual de mercado mundial, de una forma mucho más específica, la teoría del derrumbe. Entonces,
aquí tenemos un Marx más abstracto y más hegeliano y tal vez más difícil de leer y que no se ha dedicado a hacer esto entendible para el público, sino para sí mismo, pero cuenta con la ventaja de que su carácter manuscrito y fragmentario, pues sí que tiene un carácter más de conjunto, más global, más completo. Y por eso aparecen cosas, o sea, nuevas ideas, nuevas teorías, que no aparecen de forma evidente o explícita en el Capital. Si bien no están del todo desarrolladas, que eso también es importante valorarlo. Además que no es solo el Capital, sino en ningún otro texto de Marx ni de Engels. Sí. O sea, solo aquí. Hay elementos de estos manuscritos que no es como en otros que sí que están de múltiples ocasiones, sino aquí hay elementos que son exclusivos. Por cierto, David, tú pasaste hace tiempo por el correo, si no recuerdo mal, un libro de Marx criticando a Herbog, Sí, que aparece en estas cartas, Bog también, que critica a Bog y otro elemento de su militancia. Por recordatorio, o sea que además justo estaba trabajando en esto, pero también tenía otras cosas en mente. Marx dice que a él le gustaría, si tuviera tiempo, dedicarse a escribir sobre filosofía. Las primeras cartas, pero que no tiene tiempo apenas para dedicarse a su obra magna, como para volver a la filosofía y a temas que tal vez para él son interesantes, pero que no son, digamos, esenciales para lo que demanda el momento histórico. Hola. Hola, Enrique. Cuéntanos. Voy con mis desvaríos. Saludos. No sé si sea de importancia lo que voy a comentar y la duda. Encuentro muchos textos con un título similar. Esto es, el Capital se llama Crítica de la Economía Política. Y hay un texto que, según aparece en el prólogo, como contribución a la crítica de la economía política, que incluso dice que está incompleto, que no llegó, que no se encontraron todas las partes, sino la parte A y B. Y por otro lado, tenemos que los Grundis son, digamos que la conclusión o los elementos fundamentales para la crítica. Pero la contribución a la crítica es un texto posterior, es del 59. Y los Grundis que estamos estudiando son del 57, 58. Hay incluso otro texto que no es que me confunda, sino me interesa ver en el aspecto histórico, en los tiempos, en los momentos de la obra de Marx, por qué toda esta condición. Hay otro texto que es Engels, que es el prefacio de la contribución a la crítica de la economía política. O sea, es que tenemos que considerar que la crítica de la economía política, o sea, el Capital es ya la consumación, es la terminación, o es el alcance que Marx logró. ¿O qué pasa con ese otro texto que es la contribución, que, como digo, me brinca el hecho de que es posterior, es de años posteriores, ¿no? No sé si me doy a entender. Te contesta esto si quieres y continúa luego, porque lo que... Sí, cierto. O sea, lo que señalas, efectivamente la contribución es posterior, pero lo que está haciendo aquí Marx es, una vez realizado este trabajo para sí mismo, estos 15 años de investigación, de lecturas económicas plasmados en unos manuscritos para él, hechos por sí mismo y para él mismo, ahí ya tiene desarrollados sus principios y con eso va a desarrollar su obra, que van a ser esos 6 libros de los que habla. Evidentemente no va a escribir todos ellos, solo va a escribir el primer libro, El Capital, que lo va a dejar al final incompleto, y teorías de la plusvalía.
Sucede que está hablando aquí de la futura edición del Capital. Así que no está hablando de los Grundrisse cuando habla de eso, sino que está hablando de la futura edición del Capital que debe llevar ese subtítulo, Contribución a la crítica de economía y política. Entonces, por eso está hablando de lo que va a ser el futuro, de cómo él pretende empezar a editar y publicar estos libros. Y parece, incluso, si no recuerdo mal, el Instituto Marxista-Leninista, en su prólogo, pues hace mención a que parece ser que el libro segundo y tercero Marx sí que los concebía, los que nosotros conocemos del Capital, pero parece ser que no pensaba que fuera a editarlos en vida. O sea, ya preveía esa circunstancia. No sé si con esto te contesto a esta pregunta. Y bueno, si tienes algo más que decir, Enrique, adelante, por favor. Está bien, Espera, está que bien. David nos quiere decir algo, imagino que en relación con este tema. Sí, Enrique, las fases. O sea, el primer manuscrito que tenemos de economía política de Marx son los manuscritos económico-filosóficos de París, de 1844. Esos manuscritos, hay un acuerdo de publicación que mantiene durante 2 años, que le rompe el editor porque Marx le está posponiendo la publicación, porque Marx no está convencido con lo que ha escrito en los manuscritos económicos de París. Engels le está reclamando que termine ya ese libro desde el 45. Entonces ahí tenemos un primer intento. Después, Marx, la primera exposición que hace, publicada, es la del 47, Miseria de la filosofía, en polémica con Proudhon. No expone sus puntos de vista de manera positiva, sino de manera polémica, confrontando. Después de eso, escribe Trabajos en el Capital, que son unos textos fruto de unas charlas que había dado. Son la siguiente concreción de su trabajo. Y aquí, en el prólogo de Marx, Engels, Lenin, nos dicen que él desde el 51 ya tenía la mayoría de la obra de Ricardo controlada y extractada y criticada. 57 y 58 escribe los borradores, y lo que hace en el 59 es empezar. La contribución iba a ser el primer capítulo de lo que acababa de cerrar a modo de borrador en los Grundrisse, y iba a salir por fascículos, aunque eso no le tenía que convencer a él, porque prefería hacerlo como un todo. Y lo que ocurre, que también nos lo dicen en el Instituto Marx Engels Lenin, es que ese proyecto de fascículos se interrumpe a principios de los 60. Durante principios de los 60 escribe un montón de páginas criticando a otros economistas. Esas críticas a otros economistas son las que se han recopilado como teorías sobre la plusvalía, que es donde básicamente Marx pasa el cuento a la economía política anterior y va criticando sistemáticamente. Y finalmente sale el libro 1 del Capital. Pero la contribución, en el mismo prólogo de la contribución del 59, dice que tiene ante sí todo el material ya acabado, pues lo que tiene ante sí es esto, lo que vamos a leer ahora. Esa es la relación entre Grundrisse y la contribución. La contribución es el inicio de puesta limpio por fascículos de las conclusiones alcanzadas en el Grundrisse. Puesta limpio que se interrumpe y llega definitiva y conjuntamente en el libro 1 en el 67. Y bueno, los libros 2 y 3 pues escriben durante los años 60 y también tienen añadidos de los años 70 y luego añadidos del propio Engels. Claro, Engels llega a escribir un capítulo entero del libro 2 o del libro 3. ¿De cuál era el capítulo? El 3. ¿No? Del 3 escribe bastante, pero respetando mayormente lo que había escrito Marx previamente, al menos eso según en analizar las obras. Nada, no sé si te ha quedado resuelta la duda, Enrique, pero continúa con lo que estabas planteando. Muy bien, muy bien, me ayuda mucho, porque quiero ordenar eso. Solo me surge otro cuestionamiento, que a lo mejor ni viene al caso, ni es el momento para plantearlo, y solo saber en qué momento, el mismo Marx se autocuestiona los cuadernos de París y los manuscritos del 44, porque me parece que no hay ninguna contradicción entre lo que hace posteriormente, e incluso es de una riqueza humanista extraordinaria, los manuscritos del 44. ¿Dónde hay objeción? ¿Dónde Marx no le gusta o plantea, no está satisfecho con lo que ha escrito? Termino, insisto en que a lo mejor es otro asunto, pero lo comento. Gracias.
A esto último, si quieres, te respondo yo brevemente. Yo creo que no es que haya una contradicción entre lo que dicen los manuscritos del 44. Bueno, sí hay alguna contradicción entre lo que dice el 44 y más tarde, pero mayormente es una línea lógica. Quiero decir, Marx parte de un pensamiento hegeliano radical, es un hegeliano de izquierda, y pues bueno, va a adoptar, bueno, en su estudio económico, pues va a ir desarrollando lo que sería un pensamiento lógico. ¿Qué sucede? Que con estos textos, con los manuscritos, se produce un salto. Y algunas ideas, como mencionábamos antes, que incluso aparecen en el manifiesto, que no es una obra a la que reniegue Marx ni mucho menos, algunas ideas que incluso aparecen en el manifiesto, pues se ven contrariadas, se ven, digamos, puestas en entredicho por textos posteriores. Pero eso no quiere decir que haya un cambio radical ni que no sea un proceso lógico. Sí que es cierto, ¿no?, que va a haber pues contradicciones. Por ejemplo, la teoría del derrumbe en los Grundrisse sustituye a la teoría de la polarización como explicación de la revolución social. Si Engels tenía una visión más moral de la crítica a la economía política, pues Marx va a dar una visión más racional. Entonces, por ejemplo, vemos como en los manuscritos del 44 es improbable e imposible que dé una explicación satisfactoria porque muchas de sus categorías, como trabajo asalariado, no existen, no las ha desarrollado, no distingue todavía entre trabajo en general y trabajo como mercancía, como fuerza de trabajo vendible. Entonces, en ese sentido, no es que sean dos Marx completamente diferentes, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que hay un salto cualitativo. ¿Dónde se da ese salto cualitativo? Pues parece que ya se venía dando, ¿no? Porque como ha explicado David, pues ya en Miseria de Filosofía ya empieza una exposición científica de sus posiciones y ya empieza a dar charlas, porque como hemos visto es un militante, de esas charlas saldrá trabajo salarial de capital. Bueno, pues ya él lo está rumiando, pero como obra escrita, digamos, que va a dar ese salto cualitativo, pues yo diría que es, o por lo menos por lo que hemos leído en los prólogos, pues que sería esta. Nos dice. Aquí es donde vamos a ver el desarrollo y despliegue de categorías que no existían en manuscritos previos y que le dan una consistencia y lógica a toda la obra, pues mucho mayor. Por eso mismo, como decía David, pues Marx no estaba del todo de acuerdo con los manuscritos del 44, en tanto que sabía que había cosas en las que había carencias, ¿no? Había falta de capacidad explicativa. No sé si alguien quiere añadir algo a esto. Bueno, Marx no estaba de acuerdo con la mayor parte de lo que escribió. Es decir, consideraba que no eran materiales susceptibles de publicación. No solamente los manuscritos que escribió cuando tenía 25 o 27 años, sino también la ideología alemana, también los Grundrisse, las teorías de la plusvalía, los materiales para el tomo 2 y el tomo 3 del Capital. La mayor parte de su producción la tenemos en manuscritos. ¿Por qué? Porque era muy escrupuloso, lo dicen varias cartas de las que tenemos aquí sobre los Grundrisse, que hasta que no identificaba la categoría fundamental, pues se consideraba que su trabajo no estaba terminado. En los manuscritos del 44 no hay ninguna categoría fundamental. Es más, manuscritos del 44 tiene unas referencias al Estado que iba a ser un capítulo, el capítulo cuarto o quinto del proyecto general de su obra económica, que no volvió a retomar. Con lo cual, probablemente su desapego respecto a ese manuscrito era mayor que el que podía tener respecto a otros de los que dice que, bueno, que lo que falta es pulirlos y en algunos casos encontrar realmente la categoría fundamental. Que aquí la encuentra. Precisamente es en el proceso de reflexión que inicia en los años 50 cuando va desarrollando sus categorías fundamentales, de tal modo que el Estado y la cuestión jurídico-política que forma parte de sus reflexiones iniciales, la cuestión judía, los anales franco-alemanes, todos los artículos que escriben los anales franco-alemanes, etcétera, el Estado cede, digamos, espacio en su reflexión, solo lo retoma en términos históricos para hablar del 18 brumario, etcétera, frente a
pulir el concepto de capital, el concepto del capital y la plusvalía y el trabajo salarial y todos los conceptos asociados. ¿Por qué? Porque identifica que en la sociedad capitalista el Estado no es lo determinante. En última instancia, lo determinante en última instancia de la dinámica social de la sociedad es el capital. Y esa identificación aparece implícita por primera vez, de forma, la identificación de las principales categorías y la principal orientación que tiene que retomar su trabajo, lo tenemos en los Grundrisse. Antes de los Grundrisse, por ejemplo, hay manuscritos que no se han publicado del año 52, 53, que son un montón de citas de economistas. Ya no está estudiando a Hegel, ya no está estudiando a los filósofos, a los Stirner o a los Feuerbach, o a los Bruno Bauer, ni a Kant, sino que está estudiando a los economistas, fundamentalmente a los economistas británicos, pero también algún economista francés, etc. ¿Por qué? Pues porque entiende que es por ahí donde tiene que profundizar. Pero en esa profundización, pues en su proyecto, el Estado sigue estando ahí. Sigue siendo una parte de su obra principal. ¿Qué ocurre? Que no nos ha llegado ningún material posterior, a los años 50, sobre cómo podía en su cabeza estar enfocando este asunto. Que es una de las limitaciones importantes, porque en una de las cartas dice que, bueno, con lo que he elaborado ya del capital, con las ideas que tengo aquí y lo que voy a publicar en la contribución, uno se puede hacer una idea para completar la primera parte, o el resto de mi proyecto, otros que, por ejemplo, Engels u otros. Salvo, dice, en dos aspectos, en el tema del Estado y en el tema de las relaciones entre estructuras. ¿A qué se refiere con las relaciones entre estructuras? Pues probablemente al tema de la transición del capitalismo al socialismo o del feudalismo al capitalismo, los cambios de modo de producción. Dice, eso, con lo que he elaborado, no lo podemos construir. ¿Qué ocurre? Pues que no le da tiempo, o no tiene ganas, o se agota, y no nos ha hecho aportaciones, aunque sean borrador posteriores, de esos puntos. Y es también significativo que en las cartas de finales del 57, donde está empezando a redactar este manuscrito, la carta a La Salle, él dice, habla de mi economía política. Estoy escribiendo mi economía política, habla de su economía política. Y es en febrero del 58, cuando ya el manuscrito termina en febrero, marzo, bueno, cuando está ya tiene puesto en negro sobre blanco la mayor parte de lo que aquí tenemos, le dice en una carta a La Salle, el trabajo se trata de la crítica de las categorías económicas, o bien, si quieres, el sistema de la economía burguesa presentado en forma crítica. Es a la vez un cuadro del sistema, es decir, una exposición, y la crítica de dicho sistema mediante el análisis del mismo. Es decir, es una síntesis y un análisis. Aquí nos da también algunas indicaciones sobre el método. Pero su obra lleva por subtítulo, además lo dice en otras cartas, la contribución a la crítica de la economía política. Que los Grundrisse se denominen elementos para la crítica de la economía política, lo dice el prólogo del email, es porque los editores decidieron ponerle ese nombre, pero el manuscrito no tiene nombre. O sea, el manuscrito que hoy llamamos elementos fundamentales para la crítica de la economía política, que Marx dice que ha escrito para aclararse sus propias ideas, y en la que hay material, y nos dice el prólogo que hay material referido a todo el proyecto del que solo llegó a escribir, a publicar y a escribir de forma, digamos, en manuscritos traducibles, tomo 2 y 3, la primera parte de la primera parte. Falta la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Bueno, pues la crítica de la economía política aparece ya ahí en su proyecto también. Pero el único que él publica con ese título es la contribución a la crítica de la economía política.
Después, lo otro que publica lo llama El Capital. Y la contribución aparece como subtítulo. Ya no es el título principal. Pero esas son las dos únicas partes de los materiales de su obra económica fundamental, de su economía política, que llegó a publicar. A una la llamó Contribución a la crítica a la economía política y a la otra la llamó El Capital. Lo que pasa es que en este manuscrito, pues, los editores le volvieron a poner un nombre que confunde. El que se acerca por primera vez se encuentra con 25 textos distintos que hablan de crítica a la economía política. Pero de Marx solo se lo puso a uno, a la Contribución. De hecho, yo creo que no tenía tampoco, ni siquiera tiene, que yo sepa, ninguna indicación de cómo iba a titular a su obra, si la hubiera llegado a completar. Porque El Capital es el título de la primera parte. Luego, si hubiera tenido completada la parte sobre el Estado, la parte sobre el comercio internacional, hubiera tenido otro nombre. No sabemos cuál. Sí, Andrés, creo que ibas a hablar y si no, Enrique. Yo, sí, me dices cuándo. Ah, pues no sé quién iba a hablar, es que no. Bueno, interven tú, Enrique, y luego ya, si quiere intervenir, hablar. Enrique. Bien, me ha sido muy útil esto último, me aclara. Es muy importante esto de que incluso los Grundrisse, que es la traducción de apuntes o cuadernos o no sé, no tenía título, muy importante. Lo que sí, o sea, sí me gustaría, eh, ¿es Joaquín quien dio la última opinión? Sí. Sí, sí. Sí. Preguntarle a Joaquín, o sea, qué tanto valor tiene toda la obra vista en conjunto, porque entiendo perfectamente que hay un desarrollo, dices, del hegelianismo radical a lo que el mismo Marx dice que no es marxismo, a su última obra. Pero hay un desarrollo lógico y lo entiendo muy bien y me es muy útil. Sin embargo, yo creo que hay que darle todo el valor también en este plan de visión global a los manuscritos del 44, porque si bien se dice que no elaboró ninguna categoría fundamental, sí me parece que la teoría de la enajenación en Marx tiene su base ahí. Y la gran respuesta que le tiene que dar a lo que yo llamo el revisionismo altuseriano, respecto a que Marx no es humanista. Si hay un texto humanista en Marx, es toda su obra, y en particular los manuscritos del 44, que son fundamentales. A mí son textos que he releído y me parecen lo mismo los cuadernos de París. Por último, ¿cuál es en el Marx, en el prólogo de Marx desconocido, el autor de habla y quiero preguntarle a Joaquín si ese es el sentido del concepto crítica. Él dice que crítica es superación. No o sea, en el sentido no estricto de echar abajo, sino un elemento de desarrollo y caracterización superior. Es todo. Bueno, esta última cuestión se la voy a dejar a David, que es el que viene preparado con el fusil de la crítica a Martín Nicolaus. Sí decir que toda la evolución de Marx, desde hegeliano de izquierdas a materialista feuerbachiano, a descubrimiento o desarrollo
de su propia concepción filosófica del materialismo dialéctico, materialismo histórico, la podemos ir viendo a lo largo de los textos. Y el momento, digamos, yo sí que creo que hay un momento no de ruptura, pero de aparición de un Marx maduro, pero que no es el Capital ni mucho menos. Es en 1845, cuando tiene 27 años, y hace la crítica al materialismo de Feuerbach, en la primera parte de la ideología alemana, junto con Engels. Por tanto, ahí podemos decir que ese texto marca, junto con la ideología alemana, con la cuestión judía, pero ahí todavía un poco confuso, marca el inicio de la exposición filosófica aplicada al análisis político, al análisis social, al análisis económico del materialismo histórico. O sea, pero no es una ruptura, es un proceso de construcción de un pensamiento propio. Marx es propiamente Marx, en mi opinión, a partir del año 45. Por tanto, el 44 obviamente es Marx, pero le falta todavía un hervor. Y respecto a Nicolaus, pues dispara. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Joaquín del 45, y es más, si somos súper estrictos, y no por nuestra cuenta, sino el propio Engels. Engels, cuando hace el prefacio a la segunda edición de La situación de la clase obrera en Inglaterra, que la hace en el 1890 y tantos, dice que ese texto, que es un texto publicado a principios del 45, dice que ese texto dista de su concepción filosófica actual y que es parte del proceso embrionario del marxismo. Y sabemos que Marx mismo dice que la ideología alemana es el texto donde Engels y él rompen con la herencia filosófica y se aclaran las ideas, ¿no? Es el punto en que ellos aclaran las ideas. Entonces, por supuesto, esto nunca ocurre, estos cambios, por más que sea un salto importante, tiene sus antecedentes y los manuscritos económico-filosóficos, desde el humanismo radical, demócrata de Marx, ya adentrándose en la economía y ya identificando que el proletariado es el sujeto, pero todavía sin tener la conciencia económica de que es el proletariado que tendrá unos años después, a partir del 47, ¿no? O sea, por supuesto, los manuscritos económicos de París ya abocan a esa dirección, porque lo que ponen en evidencia es que Marx ha tenido que poner estudiar la economía. Entonces, está imponiendo, ya va cuesta abajo, ¿no? Ya va cuesta abajo en el mejor sentido de la palabra. O sea, ya va encaminado. Pero el punto en el que él mismo dice que ya se termina de aclarar su concepción cuál es, pues es en el año siguiente, ¿no? En el 45. Pues entonces, por supuesto, en el 44 encontraremos muchos puntos similares y algunas cosas que cambian, ¿no? Y luego, por supuesto, encontramos es todo el desarrollo de su conocimiento de la economía y de las categorías económicas. Pero aquí lo que nos dice el prólogo de la primera edición de los Grundrisse es que para 1848 estaban trazadas las líneas fundamentales de su teoría sobre la plusvalía. O sea, él ya para entonces sabía que el obrero era explotado y que eso dependía la ganancia del capital. Terminar de estudiar al completo la economía política y reestructurar todas las categorías desde esta base es el trabajo que luego continuaría y que en realidad nunca terminaría, ¿no? Y luego, lo que ha comentado Joaquín del Estado, que no olvidar el texto sobre la guerra civil en Francia, ¿no? Los textos sobre la Comuna de París, y que el propio Origen de la familia, propiedad privada y el Estado de Engels dice que es un texto en el que sigue los trabajos de Marx y que prácticamente es como una especie de trabajo póstumo de Marx, ¿no? O sea que por ahí, en esos dos puntos, tenemos pues, cosas fundamentales del Estado. Y yo sí, del texto, del prólogo de Nicolaus, que lleva aflorando las dos sesiones, bueno, yo la otra la vi en vídeo, y lleva aflorando la falta de acuerdo del compañero Enrique. Yo creo que el prólogo entero es un gran problema,
creo que yo calificaría el prólogo entero de un despropósito. Y podríamos ir evaluando punto por punto, porque yo, en mi opinión, es difícil encontrar páginas donde no haya tergiversaciones o movimientos de la explicación de las cosas en el prólogo de Nicolaus. Entonces, podríamos ir por partes. Yo he traído algunas de ellas, ¿no? El prólogo ya empieza diciendo que Marx condenó a un merecido olvido a una serie de textos, ¿no? Nicolaus hace esta aseveración, condenó a un merecido olvido simplemente por el prólogo de la contribución en el cual Marx se refiere a sus textos sobre economía anteriores, ¿no? Y ya sabemos los que cita. Pero parece que Nicolaus le reclama a Marx que no cite las tesis sobre Feuerbach, lo cual está fuera de cualquier, no sé, o sea, está fuera de cualquier sentido, reclamarle que Marx no dejase constancia que había escrito una página con reflexiones sobre Feuerbach, y le reclama que no cite sus manuscritos, cuando Marx en ningún momento, en ningún lugar donde hablaba de su obra, hablaba de los manuscritos encima en tal grado de preparación, ¿no? Solamente habla de la ideología alemana en ese prólogo, porque lo tenía listo para imprenta. Bien, en realidad, si hay una carta de Marx a Danielson en el 68, en el cual Danielson está traduciendo el Capital al ruso y Marx le manda una posible entrada biográfica y ahí les pone Marx su obra. Entonces, esa carta podéis encontrar por internet, es del 7 de octubre del 68 y ahí mismo hace Marx su lista de textos, y si Marx va a mandar al público ruso su lista de textos junto a su gran obra, pues es de esperar que considerará que esa lista de textos merece la pena que sea conocida, ¿no? Y ahí aparece desde el redactor de la Gaceta Renana, de los análisis franco-alemanes, aparece la Sagrada Familia, aparece Miseria de la Filosofía, es decir, aparecen todos los textos anteriores, ¿no? Y por supuesto también el 18 Brumario y todos otros muchos textos que Marx no había citado en la contribución. Entonces, cuando dice Nicolaus que que condena un merecido olvido a todos nuestros cuatro, pues es una exageración. Hombre, hay que pensar que esto está escrito en el contexto cuando Althusser era considerado el papa en la tierra en la interpretación de Marx. Es decir, que es parte de la herencia althuseriana que nos ha llegado. Hay que situarlo también en su contexto histórico en el que está redactado. Estaba de moda decir esas cosas en aquella época. Eso, sí. Yo no digo que está de moda, pero por ejemplo, contrasta mucha razón, en mi opinión, el absoluto rigor del texto del Instituto Marx Engels Lenin, donde te dicen esto aparece aquí y esto no aparece allí, y es mucho más preciso, y el de Nicolaus es mucho más impreciso. Y luego hay otros puntos también muy polémicos, ¿no? Dice Nicolaus, era difícil, esto también lo comentó creo que Enrique otra vez, era difícil, si no imposible, extraer de las partes existentes del Capital las respuestas a la cuestión más importante, que el prefacio anuncia como teóricamente resuelta: ¿cómo y por qué ha de derrumbarse el orden social capitalista? O sea, que el orden social capitalista se va a derrumbar por la organización del proletariado en partido y la dictadura del proletariado, eso está dicho por Marx implícitamente en el manifiesto y está dicho por la carta Boy de Meyer, está implícito en la circular de la Liga del Comité del Comité Central de la Liga de los Comunistas de 1850, y en el Capital mismo está el párrafo conocido que cierra diciendo que la concentración de los medios de producción y la especialización del trabajo alcanzan un punto en que son incompatibles con su corteza capitalista, se hace saltar, suena la hora postera de la propiedad privada capitalista, los expropiadores son expropiados. Y el hilazón que hay entre el desarrollo económico, el propio desarrollo de la clase obrera y el propio desarrollo político de la clase obrera está esbozado en el manifiesto, está en la miseria de la filosofía también, y aparece luego en todos los textos. Eso es parte de todas las reflexiones de Marx y de Engels, el 18 Brumario, la Guerra Civil en Francia, cuando luego
reflexionan sobre la revolución del 48, Engels, y dice que para entonces el capitalismo, lo dice en los años 90, que para entonces el capitalismo no estaba suficientemente desarrollado y por eso no era posible entonces todavía superarlo. Ahí lo que está ligando de nuevo es la noción de la economía política, el desarrollo económico, cómo va ligado al desarrollo de la clase obrera y cómo su fuerza política parte primero de ese desarrollo económico. Entonces, primero que se está preguntando esto Nicolaus, también, por un lado, habiendo muchos textos para hablar sobre esto, y segundo, habiendo varias revoluciones también en curso, porque eso es otra cosa muy curiosa de Nicolaus, que nos habla como si no hubiese habido ninguna revolución socialista todavía. Y no habla en ningún momento, es otra cosa curiosa de su texto, de la lucha de clases en toda la introducción. Entonces él tiene, parece que tiene o que espera, o que está esperando algo así como una especie de teoría del derrumbe económico, que claro, si alguien busca esa teoría, no está en Marx, no está, en Marx y en Engels no está. Lo que está es que el desarrollo económico, desarrollo capitalista, engendra la propia clase obrera y que lo que sí ven Marx y Engels es que en los contextos de crisis hay un momento de alzamiento popular y que cuando hay momentos de prosperidad, pues muchos trabajadores son de nuevo contratados y ese momento pues va a ser de reflujo revolucionario, ¿no? Y por eso está más preocupado por escribir en el 57 de los Grundrisse y demás. O sea que esto está muy tratado y llevado a la práctica, como para que Nicolaus dijese esto. Luego, cuando dice Nicolaus que Engels en el esbozo lanzaba todo el peso contra la institución del mercado, esto es falso. Engels en el esbozo dice: la siguiente consecuencia de la propiedad privada es el comercio, el intercambio de necesidades opuestas, compra y venta. O sea, el principal problema que ve Engels, que identifica Engels en el esbozo, es la propiedad privada. Y de la propiedad privada se deriva al mercado y el mercado implica pues, todas las relaciones mercantiles que implican toda una serie de cosas, ¿no? Aquí sí, es mucho más interesante leer a Adolfo Sánchez Vázquez que a Nicolaus. Y Adolfo Sánchez Vázquez dice lo contrario de Nicolaus. Dice, leo a Sánchez Vázquez, en su artículo Engels arranca el reconocimiento de una realidad, la existencia del sistema económico basado en la propiedad privada. Y aquí ya el punto de arranque es opuesto al de Nicolaus. Partiendo de ese reconocimiento de la propiedad privada como fundamento del sistema, Engels pone al descubierto las relaciones entre la economía política y la propiedad privada. La economía política pretende explicar esa realidad económica, pero en verdad, como ciencia del enriquecimiento, no hace sino justificarla en función de la propiedad privada en que se funda. Así pues, mientras el punto de vista de la economía política es el de la propiedad privada, el de Engels es el de su abolición. Bien. Por otro lado, y en consonancia con esto, mientras la economía política ve un orden natural en el sistema económico burgués, Engels subraya a cada paso su carácter irracional, inhumano o antinatural. Engels pone de manifiesto esta irracionalidad en su análisis de la concurrencia y su ley de la oferta y la demanda. O sea, lo que Nicolaus toma como principio de Engels, Sánchez Vázquez dice que es el desarrollo del principio que era el de la propiedad privada. Mientras que los economistas ven en esta ley un ritmo compensatorio y ensalzan sus virtudes, Engels señala sus terribles consecuencias en las crisis periódicas, ¿no? Y otra cosa que nos decía Nicolaus dice, Engels hace una lectura moralista, Marx una lectura dialéctica. Pues dice Sánchez Vázquez, mostrando ya cierto dominio de la dialéctica, Engels subraya la estrecha relación entre la concurrencia y el monopolio. Mientras los economistas ven en la libertad de empresa la garantía de la eliminación del monopolio, Engels destaca su relación mutua, que esto luego lo destaca también Marx en Miseria de la filosofía ya. Como en la propia competencia desarrolla el monopolio y el monopolio nunca le queda tampoco al margen absoluto de la competencia. ¿No? La competencia deriva hacia el monopolio y este no puede contener el flujo de la competencia, ¿no? Esa es la relación dialéctica, ¿no? Constante, que eso sí, constantemente. Luego, también hay que recordar que Marx habla de este esbozo genial de Engels varias veces y lo cita en el Capital 3 veces, el esbozo. Una de las veces es que lo cita Marx, es cuando habla
Engels de las leyes naturales. Ley natural basada en la inconsciencia de los participantes, porque lo que hace Marx en el Capital es exponer las leyes ciegas del modo de producción capitalista. Otro punto, Nicolaus había estado empeñado en decir que Marx, que todo su análisis económico de Marx estaba basado en el mercado y la oferta y la demanda, hasta los Grundrises, como si en los Grundrises descubriese la producción. Eso también es falso. Y Engels también había identificado en el esbozo que la producción está en la clave, producir con conciencia como humanos y no como átomos fragmentados sin conciencia de género, y estaréis por encima de todas esas oposiciones superficiales e insostenibles. O sea, la clave estaba en la producción, ya estaba identificado desde el esbozo de Engels. O sea, en mi opinión, como esto es todo el prólogo de Nicolaus, todo él, no es el manifiesto lo que dice Nicolaus que había que poner notas al pie, es todo su prólogo. Es más, el manifiesto dice, el propio Engels dice que desde la internacional, después del desarrollo revolucionario del 48, 49, 50 y el reflujo posterior que hubo durante los años 50, ellos se frustraban porque en Alemania, en los procesos de los años 60, no se sabía nada de marxismo. Y todo lo que habían avanzado ellos en los 48, 49, 50 había quedado desaparecido, porque la Liga de los Comunistas se había desarticulado. Y en aquel punto, los suyos, su gente, era la gente del manifiesto. El manifiesto era el texto que diferenciaba marxistas de lasallanos y otras sectas de izquierdas. O sea, no es que rechazasen el manifiesto, ni mucho menos, sino que era el termómetro de los suyos. Y luego está la otra cuestión. Dice Nicolaus, también gratuitamente, desde un punto de partida filosófico completamente diferente, Marx llegó a la misma perspectiva crítica que Engels. Es decir, que lo esencial, bueno, lo que dices habla del mercado y del cambio, que esto es falso, ¿no? Pero dice desde un punto de partida filosófico completamente diferente. Cuando en realidad a lo que habían llegado los dos era a compartir la perspectiva filosófica, que era la perspectiva materialista de la historia. Y eso es lo cuentan los dos en textos diferentes. Que los dos habían llegado a la economía porque se habían dado cuenta que todo el desarrollo político e ideológico encontraba allí su base y entonces había que resolver esa base. Y habían lanzado los dos por su cuenta a resolverla. Sí que Engels reconoce que él lo había visto clarísimo en Inglaterra para la sociedad capitalista y como que Marx había sido más genial en generalizar eso para el conjunto de las sociedades humanas. Eso le reconoce Engels a Marx, porque Engels siempre reconoce a Marx más amplitud de miras, pero ambos estaban en ese punto, en que tenían que entrar en la economía para destrenzar luego desde ahí todo el desarrollo de la sociedad. Luego, pero hay más, ¿eh? O sea, ya sí que es constante cuando dice Nicolaus, si la burguesía aboliese la competencia para reemplazarla por el monopolio, ello solo serviría para agudizar la competencia entre los obreros. Primero, esta reflexión no es marxista, esto de que se pudiese abolir la competencia y reemplazarla por el monopolio, de manera, digamos, absoluta, sino que competencia y monopolio son una unidad dialéctica. Y sigue diciendo Nicolaus, de esto deduce Marx, como si esa frase fuese de Marx, de esto deduce Marx que si los obreros pudiesen, al formar asociaciones, eliminar la competencia entre ellos, entonces se liquidaría la base misma sobre la cual la burguesía produce los productos y se apropia de ellos. O sea, Nicolaus no nos ha hablado de lucha de clases y la única opción superadora del modo de producción capitalista que nos habla es la asociación de los obreros. O sea, aquí está teniendo hasta una especie de vertiente, pues, anarquista, cooperativista, algo así, porque esto es todo lo que nos presenta él como opción de... Economicista, querrás decir. También, o sindical, como queráis. Pero aquí, esta es su noción de transformación o de superación del... Y esta formulación parece que está citando a Marx, porque realmente cita a Marx en el último cacho de la frase. Cuando la frase, lo que dice Marx es, que se liquidaría, y aquí empieza Marx, la base misma sobre la cual la burguesía produce los productos y se apropia de ellos. Y ahora vamos a leer qué dice Marx realmente en la miseria. Es que no voy a leerlo porque es demasiado.
pero la cita está completamente sacada de contexto. Luego, ya sé, la mandamos por correo, así no aburro a la gente. Y es que la misma miseria de la filosofía ya está dicho. La gran industria concentra en un mismo sitio una masa de personas que no se conocen entre sí. Bla, bla, bla. La competencia divide sus intereses, la defensa del salario los pone en común, ahí es una clase para sí, que luego pasa a convertirse en una, perdón, es una clase en sí, que luego pasa a convertirse en clase para sí, una clase frente al capital. La dominación del capital ha creado una masa, una situación común, con intereses comunes, y en el transcurso de su desarrollo, la clase obrera sustituirá a la antigua sociedad civil por una sección que excluye a las clases y su antagonismo, en fin. Y bueno, ya me parece uno de los puntos que más también llamativos, que yo también los llamaría de o confusión, o no sé cómo llamarlo, confusión o tergiversación, o de necesidad de Nicolaus de ajustar el prólogo a lo que él se propone, es cuando dice que se puede obtener una visión general del progreso analítico que representan los Grundrisse, rastreando la actitud de Marx hacia Ricardo, especialmente hacia su teoría del excedente. En 1844, en ocasión de su primer encuentro con Ricardo y la teoría del excedente, Marx se limitó a destacar que el énfasis que Ricardo ponía en él mostraba que la principal preocupación de la economía burguesa era la ganancia y no los seres humanos. Esta es una afirmación moral, así que aquí está considerando que Marx lo único que le interesa a Ricardo es que no es suficientemente moral. Se ve esta afirmación. Y dice Nicolaus que esta teoría es la prueba definitiva de la infamia en que se ha hundido la economía política. En principio, esto debería ser, según Nicolaus, un argumento de Engels, no de Marx, pero nos lo cita como argumento de Marx. Pero lo que dice realmente Marx en los manuscritos es que el señor Michel Chevalier reprocha a Ricardo que haga abstracción de la moral, pero Ricardo, sin embargo, deja a la economía política hablar su propio lenguaje. Y si este no habla moralmente, la culpa no es de Ricardo. Y aparece desde aquí, desde los manuscritos económico-filosóficos, aparece la palabra de Ricardo y su teoría vinculada a la ciencia. Ricardo es la exposición científica, la exposición de referencia. El cinismo de la economía política, relativamente a partir de Smith, pasando a Say, Ricardo, Mill, etc., en la medida en que a estos últimos se les ponen ante los ojos de manera más desarrollada y llena de contradicciones las consecuencias de la industria, van conscientemente cada vez más lejos de sus predecesores en el extrañamiento respecto al hombre, y esto únicamente porque su ciencia se desarrolla de forma más verdadera y consecuente. O sea, desde los manuscritos de París, Ricardo está entre los científicos de referencia. Luego, dice Nicolaus que en Miseria de la Filosofía valora un poquito más a Ricardo, ¿no? Pero que no saca la importancia fundamental de su teoría, ¿no? De la explotación de la clase obrera, cuando la cuestión del... Y lo que encontramos en Miseria de la Filosofía es, de nuevo, elogios a Ricardo en los aspectos positivos de su obra, porque, por supuesto, tiene también críticas contra él, porque ve lo que dice el Instituto, que ve que está incompleta la teoría del dinero, aunque acepta una parte, también reconoce que está limitada. Pero califica así: la teoría del valor de Ricardo es la interpretación científica de la vida económica actual. En fin, que todo el texto de Nicolaus impide entender el verdadero desarrollo del pensamiento de Marx y de Engels. Yo creo que está todo él minado. Y no quiero aburrir, pero ya he compartido mucha chapa. Está bien la reflexión sobre, bueno, la reflexión polémica con Nicolaus parece interesante. Estaría bien que mandases lo que has preparado por el correo. Ahora bien, creo que tampoco hay que ser excesivamente duros con Nicolaus, puesto que no creo que en ningún momento se plantee la teoría del derrumbe como una idea de que debemos esperar a que el capitalismo caiga por sí mismo.
Por el contrario, creo que está muy en consecuencia con una idea que es de Marx, y es que tú no puedes resolver una pregunta hasta que el problema no se ha desarrollado completamente. Tú no puedes resolver la cuestión del socialismo como un modo de producción social hasta que el capitalismo no ha desarrollado todas sus facetas. No puedes superar al capitalismo como sistema de dominación mundial hasta que éste sea agotado como sistema de producción. Eso no quita, evidentemente, que la clase trabajadora, allí donde pueda y cuando pueda, deba tomar el poder y emprender el camino del socialismo. Pero lo que sí supone es que el socialismo no podrá estar en un pleno desarrollo hasta que, y dominando, digamos, la esfera planetaria, hasta que el capitalismo haya cumplido su misión histórica, que es la de pues, desarrollar cada una de sus facetas. Por lo tanto, yo creo que debemos ubicar la cuestión de la teoría del derrumbe en ese contexto y no entenderla como una idea de bajemos los brazos y esperemos aquí sentados a que caiga la revolución del cielo, no, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya veremos también de todo lo que dice Nicolaus, porque prometía muchas cosas en el prólogo, ya veremos cuánto se ve reflejado en los Grundrisse y con qué solidez, que tal vez alguna de sus afirmaciones sea exagerado. Bueno, pues podemos dejar estos, digamos, estos apuntes, matices, críticas al prólogo y guardarlos en el archivo y una vez vayamos avanzando, pues comprobar la solidez de este prólogo y ver si, pues eso, es un conjunto de patochadas o en cambio, pues tiene una consecuencia con el texto y una profundidad. De todas formas, insisto, puede ser, ¿no? Como decía Nicolaus, como decía Joaquín, un Nicolaus influido por la época en la que se edita estos Grundrisse. O pudiera ser que sea un Nicolaus que pretende minorizar el papel de Engels, tal vez. Bueno, pues yo no lo vi tan claro así a priori, pero bueno, ya iremos viendo. Vamos, tener en cuenta este tipo también de matices, puesto que a mí el prólogo sí que me pareció que recogía elementos interesantes y hacía una exposición también prometedora. Como ya digo, veremos en qué medida eso se cumple, pero bueno, que sí, que el prólogo puede tener un contexto histórico y político específico que lo puede viciar y puede ser que asimismo él pretenda poner en boca de Marx cosas que no dice exactamente. Bueno, pero igualmente creo que el prólogo tenía elementos interesantes. Pero bueno, David, sí. Quiero sostener, para que quede claro, en mi opinión, el prólogo es un síntoma de la degeneración del marxismo en Europa y América, y no solamente asistencia del prólogo, sino que el prólogo acaba en la edición del siglo XXI y se publique durante 50 años. Y en cambio, el prólogo del Instituto Marx Engels Lenin es un prólogo mucho más erudito, más preciso y más coherente con el marxismo. Porque yo repito, Nicolás nos habla del derrumbe, no nos habla de lucha de clases y nos habla de la cooperación de obreros. Y nos lo quiere presentar como idea marxista. O sea que yo creo que entre lo que dice y lo que no dice está todo. Por otra parte, en el mismo prólogo deja golpe, por supuesto, al marxismo soviético. Es decir, habla de los 70 años en mi opinión, pasa la historia y el prólogo soviético se sostiene y el prólogo franco-estadounidense se cae por todas partes. Bueno, yo creo que tiene algunas limitaciones teóricas, pero que al igual que tiene limitaciones teóricas Marx hasta que va descubriendo nuevos conceptos, Nicolaus es también hijo de su época. Por ejemplo, Nicolaus insiste en que entre los Grundrisse y el material económico anterior de Marx hay diferencias cualitativas. Eso es cierto. Es cierto. Entre los Grundrisse, entre la reflexión que hace e inicia en los años 50 y las reflexiones que había hecho anteriormente, hay cambios cualitativos. Eso es innegable. Desarrolla conceptos nuevos y nuevas formas de interpretar la realidad, pero es cierto que tal como expone la diferencia es equivocada, porque él dice que antes, en los anteriores escritos económicos de Marx, se había centrado alrededor del movimiento de la competencia
y ahora se centra en la producción. Bueno, eso es resultado de que todavía faltan 20 años para que el marxismo entienda que la producción capitalista se hace en el marco de la competencia. Que la competencia no es distinto al proceso de producción. Que lo específico de la propiedad privada capitalista de los medios de producción, lo específico es que la producción es un procedimiento de competencia, competitivo siempre, incluso en las fases de monopolio. Y no solamente porque tiene razón Nicolaus, cuando el capitalismo se acerca al monopolio, la competencia se acentúa entre los obreros. Por ejemplo, las cadenas globales de valor hoy en día, donde los grandes capitales ponen a competir a los trabajadores de los países centrales con los trabajadores de los países periféricos, y organizan las cadenas globales de producción en función de ese principio de competencia. Además de otra, ponen a competir también a los estados. Pero es que las multinacionales, incluso en los sectores donde hay una única o dos empresas, también compiten entre ellas, si son dos empresas. Y si es una, si hubiera un sector en el que hubiera una única empresa, la competencia se haría entre unas plantas y otras, como hacen, por ejemplo, las multinacionales actuales, Samsung y las demás, que ponen a competir a las plantas de Inglaterra con las plantas de Francia y las plantas de España. Es decir, que si hubiera dicho, antes se centraba en torno al intercambio y ahora se centra en torno a la producción, podría haber sido más aceptable. Pero esto es un error, pero que no lo podemos ver en el momento en que Nicolaus escribe este prólogo a finales de los años 60, porque es el resultado de una comprensión posterior del concepto de competencia en Marx. Bueno, yo creo que tiene algunas limitaciones, pero que son limitaciones sobre todo de tipo histórica, es decir, del momento en que se escribe, que es cierto que tiene una orientación política obvia. Nicolaus es más bien de tendencia trotskista más que estalinista, sin duda, pero no creo que sea... Es decir, no creo que la lectura de este prólogo haga que se empiece a leer los Grundrisse con unas anteojeras que deformen el texto. Yo creo que hasta ahí no llega. Quería decir algo sobre el tema del humanismo. El Marx humanista y el Marx determinista o funcionalista que algunos le quieren achacar. Bueno, el problema es el contenido que le damos al concepto de humanismo. Marx es crítico, destructivo, hace una crítica destructiva como la que nos acaba de hacer David del prólogo de Nicolaus respecto a la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque entiende que es el concepto de humano que está implícito en la Declaración, primero, es un concepto abstracto y refleja en última instancia los intereses sociales de la clase dominante, de la clase burguesa. Por tanto, podemos decir que Marx es humanista, pero no es humanista en el sentido del humanismo tradicional. No es humanista en el sentido de la tradición que lleva, pues qué sé yo, de Tomás Moro y el Renacimiento y la Ilustración hasta Kant. Por supuesto que no es humanista en ese sentido. No tiene nada que ver. Su concepto de lo humano es central. Pero es central entender su concepto de lo humano para entender lo que es el materialismo histórico. Lo humano es parte de la realidad material, que surge en un determinado momento de la evolución de la naturaleza y que en el acontecer histórico, es decir, en la evolución histórica que se incorpora desde el momento que lo humano forma parte de la naturaleza, la determinación, ya no solo natural, es también histórica. Por tanto, no es lo mismo lo humano en distintos periodos y la comprensión que lo humano tiene de sí mismo no es lo mismo en distintas épocas. Mientras que la ideología humanista habla de un ser humano abstracto y o peor, identifica lo humano con el individuo, con los elementos particulares, con los átomos de individuos de lo que es la sociedad humana. Por tanto, por supuesto que se puede defender un Marx humanista, pero si no hacemos la crítica al humanismo,
Entonces lo que estaremos haciendo es una revisión desde Kant o desde la filosofía burguesa de las tesis de Marx, que me parece que es el problema que había en el debate entre Althusser y Semprún, por ejemplo. Semprún tenía una concepción claramente pequeño burguesa de lo que significa humanismo y una lectura pequeño burguesa de Marx, con lo cual su crítica no es acertada, su crítica a Althusser, al determinismo de Althusser, etcétera, el mecanicismo, pues no es la correcta. Una cosa porque ha puesto Joaquín justo el dedo sobre ello y como quiere sacar del lago a Nicolaus para darle la patada, ha comentado Joaquín lo de la competencia. Y si no lo entiendes mal, Joaquín, te referías a que 20 años después esto de la competencia, o sea, en los años 90 estaba más claro. Sí. Pero entonces lo que tendríamos que decir es que el marxismo europeo y americano y Nicolaus llegan con 130 años de retraso, no que faltan 20 de maduración, porque en mi serie de la filosofía leo literalmente, es lo que tú has dicho ahora. En una sociedad de productores que intercambian sus mercancías, la competencia pone en acción la ley del valor, inherente a la producción mercantil, instaurando así una organización y un orden de la producción social que son los únicos posibles en las circunstancias dadas. La competencia pone en acción la ley del valor. Entonces, solamente en el contexto de la competencia, pues está clarísimo desde mi serie de la filosofía. Y para Nicolaus esto no está claro. Y cuando dice que si la burguesía aboliese la competencia para reemplazarla por el monopolio, contrastamos con la frase de Marx y que dice Marx. Marx dice, si los monopolistas restringiesen, Marx dice restringiesen la competencia entre ellos por medio de las asociaciones parciales, se acentúa la competencia de los obreros. Marx dice esto porque Marx estaba pensando en términos dialécticos. Marx está pensando en que se intensifica o que se relaja la competencia en un polo y se desplaza hacia el otro. Pero Marx habla de restringir parcialmente, acentuar, y Nicolaus nos habla de metafísica. Y luego dice, la síntesis consiste en que el monopolio no puede mantenerse sino librando continuamente la lucha de la competencia. O sea que, al final, el único que no es dialéctico es Nicolaus. No es ni Engels ni Marx, es Nicolaus. Por cierto, con relación a una de las cartas, se critica a Ricardo precisamente en torno a esta idea de la competencia. Dice, si dos países compiten, el hecho de que Escocia venda más a Francia en vez de Inglaterra, e Inglaterra compre más de Alemania en vez de Escocia, esto no es que esté en beneficio de Inglaterra y de Escocia simultáneamente, sino que está deteriorando las relaciones con Alemania, entre Alemania y Francia. O sea, te presenta una visión mucho más dialéctica y global del comercio internacional de la que podía tener Ricardo, que es lo que le critica. Y es ese carácter de la competencia. La competencia no solo es entre, por ejemplo, capitalistas, también tiene un reflejo entre los obreros. Y viceversa. Evidentemente, si hay más competencia entre obreros, será un clima más favorable para los capitalistas. Y lo mismo. Entonces, pues como ya guinda el pastel, yo creo que con esto ya cerramos. Próxima sesión presenta Joaquín y pasemos ya a leer la introducción, ya lo que son los manuscritos per se. Los más ya enviaremos correo y escribiremos por el grupo de WhatsApp. Adiós.